Es que bueno que Dios nos permite estar aquí, ¿verdad? Hemos estado compartiendo de los deberes sacerdotales, el número 7, que es cuidar el arca del pacto. En este punto hay mucho que decir, mis hermanos, y me gustaría continuar con una tercera parte y cerrar, porque lo comenzamos hace 2 jueves. Esta sería entonces una tercera parte. Ya que quiero compartir con usted lo que sucedió en la experiencia de David, primero de Crónicas 13, continuar ahí. Ya lo habíamos comenzado y continuar ahí. Cerramos el jueves pasado en el punto en donde descubrimos cuáles fueron las prioridades de David cuando inició su reino, ¿cierto? Y recordándolo nada más, fueron 3 puntos importantes que a todo siervo de Dios nos atañe tener en cuenta como prioridades en nuestro servicio a Dios. Primeramente, David, teniendo un corazón conforme al corazón de Dios, pues entendía cuáles eran sus prioridades como rey. Cuestiones que Saúl pues nunca manejó como prioridades, ¿cierto? Primeramente dijimos que sus hermanos, su gente y su pueblo eran la prioridad para él. Es decir, atender a la gente. Siendo rey, aunque no siendo un sacerdote, ¿entiendas esto? Le dio atención a esta prioridad en su reino, la cual también corresponde a todo sacerdote. David era de la tribu de Judá, no podía ser sacerdote, pero se comportó como uno. Aunque vamos a ver algunas faltas que se cometieron, que nos ayudan a nosotros a tener una vida de servicio a Dios factible, si cuidamos esos detalles. Número 2, él llamó a los sacerdotes y a los levitas a tomar su lugar. Es decir, él no, recuerden que mencionamos que él no descartó a quienes ya tenían un llamado y simplemente los relegó o les dijo, si no quieren servir ya no les llamen. No, fue por ellos. Fue por ellos a recordarles que tenían un llamado para tomarlo. Somos responsables de exhortarnos unos a otros, de animarnos. De hecho, como feligreses de la iglesia, recuerden que el apóstol Pablo decía que nos animemos en los últimos tiempos por cuanto el día del Señor se acerca, ¿verdad? Así que no solamente es recordarnos que el Señor viene, sino animarnos a vivir la vida que Él espera ver que vivamos en tanto que Él viene. Y animarnos no solamente significa, oye, el Señor viene, échale ganas, sino ir más allá y inyectarnos como hermanos unos a otros el fervor, la santidad, el ánimo para recibir al Señor cuando Él venga y que encuentre fe en nosotros, amén. Que el Hijo de Dios halle fe en la tierra, en nosotros. Entonces, número 2, mandó llamar a los sacerdotes y levitas y los puso en su puesto. Iba a decir los puso en su lugar, pero se oye mexicanamente muy raro, ¿verdad? Pero sí, los puso en su lugar. Es decir, los hizo retomar su responsabilidad. Y traer el arca del pacto, que es donde me quisiera enfocar el día de hoy, por el hecho de que estamos viendo que un deber sacerdotal era cuidar el arca del pacto, y vamos a ver unos puntos importantes. En el verso 4 de 1 de Crónicas 13, dijo David, y dijo toda la asamblea que se hiciese así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. Y hablamos de cómo David llevó a cabo un consenso con su consejo para poder tomar decisiones firmes. En la multitud de consejeros hay seguridad, dice Proverbios, ¿verdad? Lo vimos también. Eso dice Proverbios 11:14. Bien, lea conmigo, si es tan amable, lo que dice a partir del verso 5. Primero de Crónicas 13:5. Hay un título ahí en algunas Biblias. ¿Ya vio usted que dice David intenta? El título es un tanto irónico, pero cierto, porque no lo logró. No logró llevar el arca, por eso dice intentó. ¿Ya vio? No dice trajo. Hay que
ser cuidadosos en lograr lo que el Señor nos encomienda, ¿verdad? ¿Recuerda cuando Samuel exhortó a Saúl con respecto a ir a aquella ciudad? ¿Cuál ciudad era? A eliminar a todo el pueblo, hasta los bebés de pecho, matar al rey, no dejar rastro de esa ciudad, nada, nada, nada. Ni sacar botín, ni traer ganado. Era Amalek, la ciudad, y el rey era Agag. ¿Sí? Amalek era el pueblo. ¿Y el rey que descuartizó a Samuel? Agag. ¿Sí o no? Así es. Y Saúl no respondió a ese mandato. Usted sabe cómo lo hizo. No tomó consejo, no hacía preguntas, hizo las cosas a su parecer. Y usted y yo sabemos también perfectamente que por haber desobedecido, el Espíritu del Señor se apartó de él. ¿Qué hace el Espíritu Santo en alguien que no quiere obedecer las reglas como tal? No tiene nada que hacer ahí, ¿verdad? Nada, si no quieres obedecer a Dios, el Espíritu Santo va a decir, pues ahí te ves, ¿verdad? Y un espíritu malo lo comenzó a atormentarlo, a Saúl. Así sucede. Hombres que no quieren ser guiados por el Espíritu Santo, como indica Romanos 8:14, pues Satanás está calentando en la banca para entrar cuando el Espíritu Santo salga a tomar control. Y fue un desastre. En el caso de David, siendo un hombre conforme al corazón de Dios, fue llamado así por Dios mismo, principalmente porque sabía meditar en qué se equivocaba. Y bueno, intenta llevar el arca. Dice el verso 5. Entonces David reunió a todo Israel. ¿Ya vio que dice todo Israel? ¿Para qué reunió a todo el pueblo? Desde Sior de Egipto hasta la entrada de Amat, a todos. Fue todo un proyecto de nación. Traer el arca era un proyecto de nación, ¿sabía usted? No era un proyecto del rey, de su consejo. Los gobernantes en un país deben hacer proyectos de nación. Desgraciadamente, muchos gobernantes corruptos hacen proyectos de gobierno nada más, de su estado, pero no para todo el pueblo. Es por eso que se enriquecen y el pueblo sigue igual. Aquí estamos viendo un proyecto de nación. Traer el arca involucraba a todo Israel, ¿se da cuenta? A todo Israel. Todo, desde Sior, la parte baja de Egipto, hasta el norte, para que trajesen el arca de Dios de Kiriat Jearim, lugar donde David la había guardado cuando la recuperó, después de que se la habían robado. Él la recuperó. Y subió David con todo Israel, a todo el pueblo se llevó. ¿Se da cuenta que las personas que están bajo nuestra responsabilidad van detrás de nosotros? Y tenemos esa responsabilidad al guiarlos en el plan y en la voluntad de Dios, porque ellos están involucrados. Traer el arca del pacto a Israel iba a afectar a todo el pueblo, no solo a David y su reinado. Iba a afectar a todo el pueblo. ¿En qué sentido? En un sentido espiritual. Todo el pueblo Abalá de Kiriat Jearim, que está en Judá, para pasar de allí, el arca de Jehová Dios, que mora entre los querubines. Se refiere a los querubines labrados que estaban en la tapa del arca, sobre la cual su nombre es invocado. Entonces, no lo olvide, mi hermano, David sabía que en la misión de traer el arca del pacto a su lugar en Jerusalén, todo Israel estaba involucrado. Esto es muy importante. Todo lo que se decida en un liderazgo afecta a toda la iglesia. Por eso hacerlo bajo consejo, bajo la guía del Espíritu Santo, en la forma en que nunca lo hizo Saúl, afecta a toda una nación, afecta a la iglesia. El arca del pacto es un asunto que concierne a toda la iglesia, para que la iglesia lo entienda y tome su responsabilidad en esto. La iglesia entonces debe ser enseñada. David tuvo que explicarle a Israel a qué iban a Kiriat Jearim, qué iban a traer y por qué y para qué. Estoy seguro que entre 3 o 4 millones de personas había más de uno que podía decir, ¿y para qué vamos por ese mueble? ¿Para qué lo traemos? ¿En qué va a beneficiar a Israel traer el arca del pacto, el arca de la alianza? Ese mueble que se robaron y... Yo no veo la diferencia de traerlo. David tenía la responsabilidad de explicar a toda su
toda la gente, a todo el pueblo, qué significaba el arca y por qué habían de traerla. La iglesia debe ser enseñada en esto, y así la iglesia va a ofrecer a Dios sacrificios y una adoración, una atención, una obediencia con entendimiento, sabiendo lo que el arca significa en sus vidas. Hay líderes religiosos que manipulan a la gente sin enseñarles la verdad. Y al no enseñarles la verdad, tienen a la gente engañada, ¿cierto o no? Al tenerlos engañados, la gente hace lo que ellos dicen. Se convierten en sectas. Todo grupo religioso que no va acorde a la Biblia es una secta. La palabra secta significa separación. Se separan del consejo bíblico y es como se determina que son una secta, una separación. Hay una fraternidad de iglesias cristianas y evangélicas aquí en México. El líder está en el Distrito Federal. Y se presume que todas las iglesias cristianas evangélicas se registran para tener un control de cuántas son, nombres de los pastores, que estén registrados ante la ley como asociaciones religiosas. Así está en este caso Casa de Oración. En Estados Unidos también la denominación se llama Casa de Oración USA, y todas las iglesias de Casa de Oración en Estados Unidos tienen que estar afiliadas a ese nombre para que el gobierno sepa qué estamos haciendo. El gobierno debe de saberlo, ¿no? Y se debe de rendir cuentas, darle al César lo que es del César, ¿verdad? Damos a Dios lo que es de Dios, pero también al César, dijo Jesucristo, ¿no? Entonces, hay iglesias que no está comprobado que al no ejercer la enseñanza del Evangelio, no pueden formar parte de esa fraternidad de iglesias cristianas y evangélicas. Una de ellas es la Luz del Mundo. Por lo tanto, salió un aviso de que esta iglesia no tiene nada que ver con esta fraternidad por lo que está sucediendo, ¿verdad? A un hombre que controla a la gente y que hace que lo adoren a él. Lo adoran a él. El versículo de Isaías de admirable consejero, Dios fuerte, príncipe de paz, él se lo atribuye a él. No solo es el apóstol de la iglesia, sino es el Salvador, es el Redentor. Es la personificación de Jesucristo mismo. Eso es una aberración. Así es el vicario. Vicario significa sustituto. Al Papa también lo veneran de esa manera. Vicarios. Vicario es sustituto. ¿Sabía usted que Cristo no tiene sustitutos? Cristo tiene representantes en el sentido de predicarlo a Él y hacer que a él se le adore. Es en ese sentido que esas iglesias son sectas, controladas por hombres que no administran la iglesia con un sentido de responsabilidad por ella. No. Aquí estamos viendo el otro extremo del asunto. David sabía a qué iba. Iba por la misma presencia de Dios. Moisés dijo, si tu presencia no va con nosotros, no nos saques de aquí. Se refería a Egipto. No quiero ir a ningún lado si tú no vas con nosotros, Señor. David tenía este mismo sentir. Él ya era un adorador, ya era un poeta, ya era un guerrero, y esos tres factores se reunieron en él para poder ser un rey completo, uno de los mejores reyes que tuvo Israel. Con todo y sus errores graves, sabía lo que estaba haciendo bajo consejo, aunque vamos a ver uno que cometió aquí. Pero en ese sentido supo involucrar a toda la nación, mis hermanos, haciéndole saber a Israel qué es el arca, para qué había que traerla, qué involucraba traerla y qué beneficios. Nada más y nada menos es la presencia de Dios en mi reino y en mi pueblo. No menos que eso. Le dio importancia a lo importante, ¿verdad que sí? Y enseñó al pueblo, poco a poco, a que entendieran qué era la presencia de Dios para valorarla de nuevo. Enseñó a las nuevas generaciones a entender el valor de la presencia de Dios en sus vidas, en sus familias, en su pueblo, en el templo, obviamente, y que sin ella, sin la presencia de Dios, el pueblo no puede avanzar. Entonces, la iglesia debe ser enseñada conforme a la ley y al Nuevo Testamento en todo lo que refiere a lo que la voluntad, a lo que Dios dictó en su voluntad desde un inicio, porque no, los principios de Dios no cambian,
Ser enseñados para que el pueblo crezca en esos principios y jamás se hagan a un lado. Y las familias lo enseñen a sus hijos, y esos hijos a sus hijos, y transcurra, y transcurra. Entonces la iglesia debe de saber qué es el arca para que adoren y rindan sacrificio ante ella, acorde a la voluntad de Dios. Dice el verso 7, y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo, y Usa y Ahío guiaban el carro. Abinadab era el padre de estos dos jóvenes, se llamaban Usa y Ahío, pertenecientes a una de las familias de Leví. Ellos eran de Leví. El nombre de Abinadab significa generoso. Abinadab era un hombre, quizás levita, de Kiriat Jearim, el lugar donde radicaba, en cuya casa permaneció el arca de Jehová desde que los filisteos la devolvieron hasta el reinado de David. ¿Cuánto transcurrió el tiempo? ¿Cuánto tiempo transcurrió el arca guardada en la casa de este hombre? Dice primero de Samuel 7:1, 20 años. Anote solo la cita. 20 años la tuvo en su casa. ¿Le gustaría tener el arca del pacto 20 años en su casa? Primero de Samuel 7:1. El nombre de Usa, el hijo de Abinadab, es un levita también, descendiente de Merari. Merari fue un hombre a quien Aarón encargó una de las áreas del cuidado del tabernáculo, cuando se inició el tabernáculo de Moisés. Eso está en primero de Samuel. No, esto ya lo dije, ahorita le digo la otra cita. Cuando Usa guiaba el carro que llevaba el arca desde Kiriat Jearim a Jerusalén, esto se lo comento yo, la tocó de manera irreverente y como consecuencia murió. David, entristecido por su muerte, interrumpió el viaje del arca llevada de Kiriat Jearim a Jerusalén, dejó el arca en la casa de otro hombre, ya no se podían regresar a Kiriat Jearim, a la casa de Abinadab, la llevó a la casa de Obed Edom. Y llamó el lugar donde Usa murió, le puso Pérez Usa, que significa quebrantamiento de Usa. No significa aquí murió Usa, significa quebrantamiento de Usa. 3 nombres involucrados en el cuidado del arca: Abinadab, generoso; Usa. El nombre de Usa significa fuerza. Eso significa fuerza. Y el nombre de Ahío, su hermano de Usa, los 2 hijos de Abinadab, significa fraterno. Generoso, su padre; fuerza, el nombre de un hijo; y Ahío, fraterno. Fíjese estas cuestiones que custodiaban el arca: generosidad, fuerza y fraternidad. ¿Son necesarios estos factores en la custodia de la presencia de Dios? En el tomar la responsabilidad de saber administrar el ministerio para que la iglesia experimente la presencia de Dios, porque depende en gran porcentaje de el conocimiento, el estudio, el desplazamiento del liderazgo de una iglesia para que la iglesia disfrute de la presencia de Dios. Bueno, anote y aprendas estas palabras: generosidad, fuerza y fraternidad. ¿Se imagina? ¿Será suficiente eso para administrar bien todo lo que requiere el ministerio de la casa del Señor para que la iglesia crezca, madure y sea llevada en la voluntad de Dios? Creo que aquí falta una, mis hermanos, porque en muchas iglesias puede haber generosidad, ganas de trabajar, Usa, fuerza, y fraternidad, grupos unidos y grandes. Yo conozco iglesias que son muy grandes, que son fuertes en muchas maneras y generosas también, pero falta algo, se llama conocimiento. Conocimiento. Mi pueblo pereció porque le faltó. ¿Se acuerda? ¿Lo hemos leído? Le faltó conocimiento, no le faltó generosidad, no le faltó fuerza, no le faltó fraternidad, no le faltó... No. Le faltó conocimiento. A veces ser generoso ya se trae, ¿verdad?, en la sangre. Ser fraterno también, aunque a veces nos hace falta aprender.
Tener fuerza, hay gente muy acomedida y muy trabajadora. Pero para tener conocimiento se necesita algo más que, es decir, eso no se trae en la sangre. Se tiene que alimentar la mente de conocimiento, ¿verdad? Aquí faltó conocimiento, por eso sucedió esta atrocidad, de la que David, sin quererlo, fue responsable y se entristeció tanto que paró toda la fiesta que llevaba, la paró toda. Alto aquí. Ya murió un hombre, hijo de un amigo mío. Aquí le paramos. Qué triste que a un lugar donde va el arca de la presencia de Dios, ese lugar sea marcado por muerte y no por vida. Si suponemos que en un lugar la presencia de Dios ha de manifestarse, en ese lugar debe haber vida. Dios no es un Dios de muerte. La muerte no tiene que ver nada con Dios. Nada. En absoluto. Los muertos no alaban al Señor. Él vino a traer vida y vida en abundancia. La palabra vida es la palabra que tiene que ver con su naturaleza. Cuando algo se muere es porque el hombre no atendió su responsabilidad de cuidar eso a lo que Dios le dio vida. ¿Me expliqué? Dios da vida a tus hijos y eres responsable de mantenerlos con vida, vida espiritual, alimentarlos, llevarlos a la vida de Jesús para que vivan para siempre. Dios no tiene nada que ver con muerte. David sabía eso. En su corazón, siendo un hombre ignorante de muchas cosas de la ley, era un hombre sensible, pero no basta, mis hermanos, con ser sensible. Hay mucha gente que es sensible y profetiza. Pero no todo lo que profetizan viene en la Biblia a veces, y se equivocan. Tenemos que ir al conocimiento de la Biblia para hacer el uso correcto de nuestra sensibilidad. Hay factores como seres humanos que Dios nos ha dado que se constituyen herramientas para servirle a Él eficazmente, pero ninguna funciona si no tienes conocimiento de la palabra de Dios. Tú puedes tener un don de profecía, un don de discernimiento, de palabra de sabiduría, pero si no estudias la Biblia, lo vas a usar mal. Lo vas a usar mal. Quebrantamiento de Usa se llamaba ese lugar. En lugar de que la presencia de Dios marcara un lugar con vida, lo marcó con muerte. ¿Por qué? Porque nadie se puede acercar a Dios y tener este atrevimiento en esta manera. Esto fue una profanación. Y quien profana muere. Muere. Quita las sandalias de tu pie, le dijo a Moisés, porque el lugar que pisas, la tierra que pisas es santa. Moisés decía, Señor, quiero verte. No me puedes ver, Moisés, porque no hay hombre que me haya visto y esté vivo. No me puedes ver. Vas a ver mi espalda, mi sombra. Y te vas a esconder en una roca, porque si no, no puedes verme. Yo soy santidad. De eso estoy hecho. De eso soy, no hecho, porque nadie hizo a Dios. De eso soy santidad, y tú no. Entonces, el hecho de haber tocado el arca del pacto hizo salir nuevamente el furor santo de Jehová, mis hermanos, de que así no se hacen las cosas. Y nos vamos a topar con esa experiencia una y otra vez, mientras no hagamos las cosas conforme a la voluntad de Dios. ¿Y cómo vas a saber cómo es la voluntad de Dios para hacer las cosas, hacer tu trabajo para Él? La Biblia. Alguien dijo, cuando tú oras le hablas a Dios, pero cuando lees la Biblia Él te habla a ti. Verso 8, David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Era toda una fiesta, ¿ya se dio cuenta? Era toda una fiesta. Igual que a las faldas del Sinaí cuando llegó Israel. ¿Y qué hicieron? Un becerro de oro. Y celebraron. Y decían que el becerro de oro tenía el crédito por la liberación de Israel en Egipto. Y estaban engañados, adorando a un becerro de oro, atribuyéndole la liberación de Egipto. Aquí es otra situación. También allá había ignorancia. Además de ignorancia, el exceso de ignorancia, mis hermanos, y un deseo desmedido por no querer saber cómo se hacen las cosas, nos llevan al desenfreno. Puede que a ti te salga algo mal por ser ignorante en algo, a mí también.
Pero si insistes en ser ignorante y seguir haciéndolo bajo tu propia opinión, no solo vas a seguir quedando en ignorancia y te van a salir malas cosas, te vas a desenfrenar. Perdóneme la expresión, pero se va usted, yo me voy a alocar. Entonces, nos puede salir algo mal por no haber sabido cómo se hace, pero si no te detienes a investigar cómo se hace para no volverte a equivocar, esas equivocaciones, una tras otra, te puede llevar a la locura. Así le pasó a Saúl. Y se volvió loco. Tanto que tenía que llegar alguien a tocar un instrumento para que se calmara. ¿Lo han leído? Y mandó llamar a un músico y sus pajes le trajeron a David. Y David tocaba el arpa y Saúl se tranquilizaba. Se tranquilizaba, no cambiaba. Una cosa es tranquilizarte y otra cosa es cambiar. Tú te puedes tranquilizar y sigue siendo igual. Al rato llega la situación y vuelves a comportarte igual porque no cambia, nada más te calmas. Se tranquilizaba pero no era transformado. Se volvió loco, tuvo momentos de euforia tremendos, le aventó su lanza a David en un momento de una comida y lo quiso matar. Le tenía envidia. Al no obedecer a Dios e insistir y reincidir en su desobediencia por ignorancia, se volvió loco. ¿Le es familiar esto? ¿Conoce usted a alguien que prácticamente perdió la cordura por insistir en hacer las cosas a su manera? ¿Cómo no? Yo he visto muchísima gente, mis hermanos. Personas que fueron amigos míos, que insistieron en no. Se perdieron. Se perdieron. El Señor los entrega. Les dice, ¿así quieres hacer las cosas? Así sigue haciéndolas. Nomás, ya no respondo por ti. David no hizo eso. Y debemos aprender de eso. Porque lo que estaba transportando era la presencia de Dios en el sentido en el que él sabía que no podía gobernar sin ella, sin el Señor mismo. Era toda una fiesta. David estaba seguro de que le iba a salir bien la celebración, pero no fue así. Ahora, ¿quién celebraba aquí junto con él? Dígame, ¿quién celebraba? Dice, con todas sus fuerzas se regocijaban, verso 8, cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Era toda una fiesta ahí. Todo el pueblo. Dice el principio del verso 8, todo Israel. Se estaba llevando de corbata a todo el pueblo a ver que un hombre muriera. ¿Se imagina usted, mi hermano, a toda una iglesia partícipe de una tragedia, en lugar de que la iglesia sea partícipe de los milagros de Dios? Ahí está la iglesia de la luz del mundo. Partícipes de una tragedia avergonzadora, desanimante para todos, que creen que es la gran tribulación que está sobre su líder. Que aseguran que es la persecución que recibió Pablo cuando estuvo en la cárcel. Bueno, pues que Nazón se ponga a cantar en la cárcel y se abra la puerta de la cárcel. Y un ángel llegue y lo libere. No lo digo sarcásticamente, ¿eh? No, porque su padre era igual. Y le cubrieron todo eso. Es el ejemplo claro, mis hermanos, de la irresponsabilidad de un liderazgo, pero no solo irresponsabilidad, aquí ya hay un engaño en el que Satanás está detrás de todo. ¿Por qué? Porque Satanás entra cuando el Espíritu Santo se va, como a Saúl. Y Saúl no solo hizo las cosas mal, en tanto que Samuel ya le había dicho que David iba a ser rey. No. En cuanto fue y lo exhortó de por qué no había matado a Agag y destruido todo Amalek, empezó a ponerse nervioso Saúl y perdió la cordura. Él se suicidó. ¿Y sabía? Se arrojó sobre su espada. ¿Quién hace eso? Alguien que no tiene cordura. Perdió la razón al no obedecer a Dios. Mis hermanos, no obedecer a Dios no solamente nos está haciendo cometer un gran pecado, peor que la adivinación, sino que nos está llevando a la falta de cordura, que es una ventana al abismo de la muerte. Así es. Todos creían estar haciendo las cosas en el orden de Dios, pero parece que no era así. Dice el verso 9, pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió.
¿Por qué si el muchacho era acomedido, por qué Dios se enojó? Porque había extendido su mano al arca y no era su responsabilidad. Y murió allí delante de Dios. ¿Sabe cuántas personas quieren servir a Dios y nosotros al no guiarnos se desaniman? Se desaniman. Yo no puedo decirle a un joven que empieza a dirigir la alabanza y comete 3 errores al dirigir la alabanza. Oye, ¿sabes qué? Cometiste estos errores. ¿Sabes qué? Mejor ya no dirijas ahorita. Mejor espérame abajo. No dirijas, por favor. Se me va a quedar viendo. Pues corrígeme, ¿no? Ayúdame, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo no voy a descuidar el corazón de una persona que quiere servir a Dios solo porque no lo hizo bien la primera vez. Lo tengo que guiar para que aprenda, porque si lo desanimo a la primera y nadie le enseña cómo se hacen las cosas, las va a seguir haciendo mal. Y su corazón, en lugar de ir a la vida de Dios, en el servicio a Dios, va a ir muriendo poco a poco y se desanima. Yo he conocido gente, mis hermanos, en los casi 20 años que tengo aquí en Casa de Oración, he conocido gente que ha querido venir aquí a servir. Pero ha sido gente que no se le tuvo el cuidado de enseñarlos y siguieron haciendo las cosas bajo su opinión. Tampoco ellos a la hora de ser corregidos se dejaban corregir. Siguieron haciendo las cosas a su opinión. Entonces yo no quiero servir aquí. Se van a otro lado en donde no se hacen las cosas muy bien y su servicio a Dios se marchita poco a poco. Porque no fue llevado en una rampa hacia Dios de enseñanza, de corrección, de disciplina. No fue llevado ahí. Se convierten en esas personas que fueron acomedidos para servir en un ministerio, al no ser enseñados y dejarse corregir, se convierten en monstruos en el sentido de hacer las cosas a su manera y después ya nadie los puede corregir. Nadie. ¿Y qué pasa? Mueren. Nadie le enseñó a Usa cómo se trata el arca. ¿Cuánto tiempo estuvo en su casa el arca? En su casa de Usa. ¿Qué no es el hijo de Abinadab? ¿Dónde la habrá guardado Abinadab el arca? 20 años en su casa, en la sala, en una bodeguita. Alguna vez lo comenté, ¿se imagina a Usa siendo pequeñito o más joven? Preguntándole a su padre, ¿qué es eso, papá? No la toques. Dime qué es. Es un mueble que es el tabernáculo, pero no lo toques. Pues explícame, ¿no? Siéntate allá y no te le vuelvas a acercar. Es todo lo que le he de haber dicho. Si Usa hubiera sabido que solo una tribu de Leví podía tocar el arca y llevarla y bien tapada, él no se hubiera acercado y estuviera vivo en ese momento. Pero nadie lo enseñó. En su deseo de servir a Dios, porque quiso sostener ¿qué? ¿Fue buena onda Usa? Pero fue ignorante. Y no solo él fue responsable de su ignorancia, sino quienes no lo guiaron. Quienes no lo guiaron. David se apesadumbró, dice ahí el texto más adelante, se apesadumbró. Y dijo, ¿se imagina a Abinadab, al papá? ¿Por qué no le enseñé a mi hijo lo que esto era? ¿Por qué no le dije qué significaba? La desidia por detenerse a enseñar a su hijo, Abinadab, hizo que su hijo muriera. Tenemos que detenernos con nuestros hijos a enseñarles, mi hermano. Los que tienen hijos pequeños, hijos jóvenes, detenerse a enseñarlos, a guiarlos, a decirle, mira hijo, esto y esto y esto, para que lo sepas. Y le tenga respeto a las cosas de Dios y sepa cuáles son las cosas que no son de Dios para que no llegue a profanar. Estoy en el verso 9, y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió, porque había extendido su mano al arca y murió allí delante de Dios. ¿Cuáles eran las tareas, perdóneme, que correspondían a la familia que pertenecía a Usa? Cuando usted guste leerlo, lea Números 3:29. Voy a leer algo aquí, no lo busque conmigo, solo escúchelo. Se me va el tiempo rapidísimo. Bien, dice Números 3:29. Las familias de los hijos de Coat, por lo menos anote el nombre de Coat, acamparán al lado del tabernáculo al sur, y el jefe del linaje de las familias de Coat, Elisafán, hijo de Uziel. Él era el jefe de la familia de Coat, que tenía que acampar al sur del tabernáculo. A cargo de ellos estará el arca.
la mesa, el candelero, los altares, los utensilios del santuario con que ministran y el velo con todo su servicio. Y el principal de los jefes de los levitas será Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, jefe de los que tienen la guarda del santuario, los que cuidan todo eso. ¿Quiénes eran los responsables del arca? La familia de Coat, de Leví. No era una tribu, Coat era una familia. Bien, Números 3:35, anótelo por favor. Otra familia de Leví que se llamaba Merari. O Merari, así, Merari. Dice así, Números 3:35, y el jefe de la casa del linaje de Merari, Suriel, hijo de Abiail, no Abigail, Abiail con H intermedia, acamparán al lado del tabernáculo, al norte, al lado contrario. A cargo de los hijos de Merari estará la custodia de las tablas del tabernáculo. Ellos van a cuidar las tablas, sus barras, sus columnas, sus basas y todos sus enseres con todo su servicio. Y las columnas alrededor del atrio, sus basas, sus estacas y sus cuerdas. Todo lo que era para armar el tabernáculo, Merari se encargaba de eso. Coat no. Números 4:4. Anótelo también, por favor. El oficio de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión, en el lugar santísimo, será este, escúchelo. Cuando haya de mudarse del campamento, cambiar de lugar el tabernáculo, vendrán Aarón y sus hijos y desarmarán el velo de la tienda. Y cubrirán con el arca del testimonio. Y con el velo, van a cubrir el arca del pacto y pondrán sobre ella la cubierta de pieles de tejón, o sea, bien tapada. Y extenderán encima un paño todo de azul, y le pondrán sus varas. El arca tenía 4 anillos, uno en cada esquina, y tenían que atravesarle las 2 varas, también de madera, cubiertas de oro. Al atravesar las varas, los sacerdotes de esta familia levantaban el arca para transportarla. ¿En qué la llevó David? Encima de un carro jalado por bueyes, por animales. Y los animales no saben lo que es la gloria de Dios. No tiré indirectas, ¿eh? Números 4:15. Supervisión del sacerdocio sobre los encargados del transporte del arca. Todo esto a David se le olvidó leerlo. Que a usted no se le olvide, mi hermano. Que a usted no se le olvide ¿qué? Atender todo lo que le digan y no hacerlo a su propia manera. ¿Sí? ¿En dónde le dije? Números 4:15. Y cuando acaben Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, cuando haya de mudarse de ese campamento, vendrán después de ello los hijos de Coat para llevarlos, pero no tocarán cosa santa, no sea que mueran. ¿Ya vio? Esto ya estaba escrito cuando David llevaba el arca. Esto ya estaba escrito cuando Abinadab le debió de haber enseñado a su hijo que se iba a morir si tocaba el arca. ¿Ya lo vio? ¿Qué nos falta, mi hermano? ¿Nos falta generosidad? ¿Nos falta fuerza? ¿Nos falta fraternidad? Nos falta conocimiento. Allá en la luz del mundo tienen generosidad, fuerza y fraternidad. No tienen conocimiento. Por eso adoran a un hombre y están siendo engañados. Y todos ellos están muertos, no son nacidos de nuevo. ¿O no? Es otra religión más. Tan triste como el budismo, los musulmanes, igual. Abren la Biblia y ¿para qué? Abren la Biblia y tienen una venda en los ojos. Que no caigamos en ese tipo de errores estando nosotros en la verdad. En la verdad. Teniendo la verdad frente a nosotros, tener escamas, como Pablo estuvo, tener una venda, hay que rogar que esa venda se nos caiga, como Pablo rogó y lo mencionó a los corintios. Cuando la venda se caiga, van a ver la gloria de Jesús, ya no la de Moisés. La gloria que los va a traer al nuevo pacto, a un servicio en el nuevo pacto, ministros de un nuevo pacto, ministros competentes, como les dijo también a los corintios. Entonces, ¿qué sucede si no se hace como lo dice aquí en Números? No sea que mueran. Estas serán las cargas de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión. Números 4:16, anótelo también, por favor. Números 4:16, supervisión del sacerdocio sobre los encargados del transporte del arca. Y cuando acaben Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los utensilios, eso ya se los había leído.
4:16. Ahora sí es, les había dicho 4:15. 4:16. Esta es la advertencia de las consecuencias de no supervisar a los siervos de Leví que transportan los utensilios del tabernáculo. Escuche, pero a cargo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, estará el aceite del alumbrado, el incienso aromático, la ofrenda continua y el aceite de la unción, el cargo de todo el tabernáculo y de todo lo que está en él, del santuario y de sus utensilios. 17, estoy en número 4. Habló también Jehová a Moisés y a Aarón, diciendo, no haréis que perezca la tribu de las familias de Coat de entre los levitas. Escúcheme, por favor, mi hermano, y revise otra vez. Estoy leyendo Números 4:17. Por favor, lea conmigo las primeras palabras del verso 18. Con atención. Números 4:18. ¿Ya lo tiene? ¿Me ayuda? No haréis que perezca la tribu de las familias de Coat. A ver, ¿a quién le está hablando el Señor? A Moisés y Aarón. ¿Qué son Moisés y Aarón? Los responsables. No hagan que se muera la tribu. ¿Qué le pasó a David cuando murió Usa? Se sintió mal, se quebrantó. Preparen todo. Llevaba trompetas, yo creo que hasta había compuesto un salmo. Cantos nuevos para este congreso. El congreso se llama Traigamos el Arca. Y puros predicadores que no abren la Biblia. Así es, en un congreso donde los predicadores no abren la Biblia. La gente no va a vivir, va a morir. Usa murió. Se murió la fuerza. No hay fuerza ahí. No hay. ¿A quién hizo responsables el Señor? A los líderes. A los líderes. Así es. No haréis, ese no haréis, a mí me simbra, mi hermano, ¿usted no? No haréis que tu familia muera. No haréis que los que Dios puso a cargo tuyo mueran. Yo te hago responsable. ¿Qué vas a hacer con el grupo que te puse a tu cargo para que no mueran? Enséñales. Sin discipulado no hay ministerios. ¿Quieres llevar a cabo o levantar un ministerio de alabanza de niños, de ujieres, de mujeres, de varones, de adolescentes, de jóvenes, pero no hay palabra de Dios? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a hacerles reuniones con luz oscura y mesas altas y bebidas extravagantes a los jóvenes para que vengan a la reunión? ¿O vas a predicarles la Biblia para que sean atraídos por el consejo del Señor y vengan a arrepentirse, no a pasar un buen rato? Hay iglesias así, mi hermano. Les ponen todo a los jóvenes para que vengan. Luz oscura, mesas altas, bebidas aunque sin alcohol. Para que vengan. Internet. La Biblia no, eso ya. Ya. No, pues la gente va a morir. Usa murió. La gente va a morir. Esto es muy importante. Verso 19. Para que cuando se acerquen al lugar santísimo, por favor dígame lo que dice ahí mi hermano. Para que cuando se acerquen al lugar santísimo, vivan. Dios quiere que viva su pueblo, no que muera. Si David se apesadumbró por la muerte de Usa, imagínese el Señor. El Señor le ha de haber dolido. Este chavito acomedido que nadie, ni su padre le dijo que es el aparato que está tocando. Pero yo no puedo faltar a mi ley. Y mi ley dice, la tocas, te mueres. Pero es un chavito acomedido, solo se extendió con la mano a sostener el arca. ¿Por qué tiene que morir? Por ignorancia. ¿Quién es el responsable? David. Y también su papá. Dios quiere que viva su pueblo cuando se acerque a su presencia, no que mueran. Que cuando te acerques al arca, mi hermano, cuando te acerques a Jesús, que vivas, no que te mueras. Y no mueran, dice además ahí. Haréis con ellos esto. ¿Qué van a hacer? Dice el Señor. Aarón y sus hijos vendrán y los pondrán a cada uno en su oficio y en su cargo. No pongas a un neófito, dijo Pablo. No pongas a un neófito a enseñar. Enséñalo a enseñar y luego ya empiezas a... ¿Me explico? Y cuando usted y yo, mi hermano, enseñemos algo y no lo hayamos enseñado muy bien como Apolos, que era vehemente, poderoso en palabra, bien dicharachero, aún así se dejó corregir. Llegaron Priscila y Aquila y le dijeron, Apolos, ven para acá. Mira, te vamos a enseñar para que expongas el camino de Cristo de una mejor manera. De una mejor manera.
¿Y Apolos lo aceptó? Dígame. Lo aceptó. Este es entonces, mi hermano, el cuidado que se debió de haber tenido en el arca y que David no atendió. El último verso que no leí, dice, leí el 19, el final, estoy en Números 4, sí. Aarón y sus hijos vendrán y los pondrán a cada uno en su oficio y en su cargo. ¿Sí? ¿Qué es oficio? Lo que sabes hacer. No vas a poner a un carpintero a pintar, ¿verdad? No. Vas a poner un carpintero en la madera. Así que si Usa no era el indicado para sostener el arca, y ni siquiera el arca estaba cubierta, probablemente murió. No entrarán para ver cuando cubran las cosas santas. ¿Ya vio esto? Hay una privacidad en el liderazgo, pero también hay temor de Dios para hacer las cosas. No toda la iglesia entra a las juntas donde está el pastor Chío Olivares, ¿verdad? Con el pastor Toño, Tony, Chava Pardo. No todo el mundo entra a esas juntas. No, hay una privacidad ahí para atender las cosas de Dios, de modo que se siga afectando al pueblo en la voluntad de Dios y en la gracia del Espíritu Santo. Pero hay una gran responsabilidad en ellos. No entrarán para ver cuando cubran las cosas santas, porque morirán. ¿Qué es morir aquí? Es que no lo entiendes. Estás haciendo algo que no entiendes, te puede afectar. Te puede afectar. ¿Se imagina cuánta gente pudo haberse escandalizado cuando Pablo dijo, en primera de Corintios 5, cuando Pablo dijo, ese hombre que se está acostando con su madrastra, sáquenlo ya de la iglesia, el tal se ha entregado a Satanás. ¿Se imagina la gente que se haya escandalizado? ¿Qué? El apóstol corriendo a un hombre que puede ser perdonado. No, ya sáquenlo. ¿Qué dijo después Pablo? ¿Qué significa el tal se ha entregado a Satanás? Yo ya decidí ese juicio, dice Pablo. Pues si a ver si revolcándose en el lodo, perdón la expresión, se da cuenta de en lo que se metió y regresa arrepentido a la iglesia. Porque parece que siguiendo asistiendo a la iglesia y revolcándose en su pecado, no entiende que es una abominación estar viniendo a la iglesia con un pecado oculto. Entonces, llévenlo aviéntelo a la alberca de su pecado y cuando sienta que se ahoga, le dan la mano. Nos hacen falta más Pablos, ¿verdad? Y la gente, ¡qué duro fue Pablo! Yo me voy de aquí. No, es que no lo entiendes. Y dice el Señor, yo voy a poner a quien cubra el arca y los demás no se acerquen porque mueren. ¿Qué es morir? Te mueres en tu falta de entendimiento, pereces. Tienes que dejar que el Señor te lleve en un conocimiento paulatino para que después digas, ya entiendo por qué Pablo hizo eso. Ya entiendo por qué me disciplinaron. Dice la Biblia que la disciplina al principio no es causa de mucho gozo, ¿verdad que no? Hermano, te voy a disciplinar porque no hiciste bien esto. En una clase de los niños dijiste esto y no era propio para los niños de 8 años. No era propio. Entonces, mira, mejor siéntate, aprende. No, ¿por qué me sientas? No, yo tengo aquí 10 años enseñando. No estás entendiendo. Y si no obedeces, te vas a morir. ¿Qué es morir? Se desvanece tu deseo de servicio y te quedas sin servir a Dios. Porque no entiendes la disciplina. ¿Quieres estar donde está el arca y todavía no es tu postura, no es tu oficio? No es tu lugar y podrías perecer en tu deseo de servir a Dios. La gente que una vez sirvió a Dios y por querer hacer las cosas a su manera después ya no sirven a Dios, es gente que está muerta, mis hermanos. Yo he visto muchas así. En el Facebook anunciando lo que hacen, después de haber estado en la batería en la alabanza, después de haber estado en un salón enseñando a niños, ahora ya no hacen nada. Porque cuando son corregidos, cuando son enseñados, no lo aceptan, no entienden que ellos todavía no entienden eso, deben de ser enseñados, se desaniman, no quieren hacer las cosas en el orden del Señor y se van y mueren como murió Usa en ignorancia. Lo dejamos hasta aquí y que Dios les bendiga. Gracias.